Hola, bienvenidos a esta serie Nuestros Autores. Este día me toca la fortuna de estar moderando a Ana Corina, que es la autora del texto Formación Ciudadana e Identidad, Voces de la Sociedad Civil, un texto por demás muy interesante y que además plantea todo el proceso histórico de conformación de ciudadanía. Pero gracias, Ana Corina, por estar con nosotros. ¿Quién mejor que tú para exponernos y adentrarnos a este texto? De entrada, me gustaría que nos platicaras cuál fue tu experiencia a partir de un proceso personal para acercarte al tema de ciudadanía. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de este espacio, de compartir un poco la biografía de un libro. Bueno, efectivamente sí, uno siempre pone algo de su propia experiencia y de su propia vida, aún en el trabajo de investigación, lo reconozcamos o no. Yo tuve la oportunidad de vivir en algunos países procesos de cambio social muy interesante, en Cuba, en Nicaragua, y ser parte de algunas transformaciones y bueno, ahí me di cuenta de que la construcción de un sentido colectivo, la construcción de un nosotros, es una gran fuente de disfrute, de significado de la vida. Y bueno, también ya en México, el estar cerca de personas que han hecho muchos esfuerzos por la defensa de los derechos humanos, en particular la defensa de los derechos de las niñas y de los niños, la defensa de nuestro derecho a un país democrático, a un país libre, a una vida digna, el haber tenido el privilegio de compartir con gente que está involucrada en estos esfuerzos, que ha dedicado su vida a eso. Bueno, digamos que ese fue un poco el punto de partida, porque hemos vivido tiempos difíciles como país y los que nos dedicamos a formar profesionales de la educación, los que nos dedicamos a hacer investigación educativa, no estamos al margen para nada de lo que estamos viviendo, sufriendo, muriendo como país. Y me pareció que era importante voltear la mirada a quienes están construyendo, no solamente ocuparnos de lo que se desmorona o de lo que ya no tiene sustento, de la falta de horizonte para muchos jóvenes, sino también voltear la mirada hacia quienes insisten en que es posible que las cosas sean diferentes. Claro. Ana Corina, el título de tu libro es Voces de la Sociedad Civil. ¿A quién está dirigido este texto? Justamente el texto está dirigido a la academia. Yo llevo un tiempo haciendo investigación sobre la formación de ciudadanos desde el sistema educativo nacional, desde las propuestas curriculares, desde la formación de docente,
desde la reflexión teórica, y me pareció importante ayudar a aportar un grano de arena para construir o fortalecer este puente entre lo que se hace fuera de la academia y fuera de la educación formal y la reflexión académica. Normalmente son dos ámbitos que a veces se ven con cierta sospecha mutuamente. Desde el ámbito académico, la palabra organizaciones de sociedad civil a veces suscita ciertas reservas, y viceversa, desde las organizaciones de la sociedad civil, algunas pueden ver también con ciertas reservas al académico que imaginan en su torre de marfil y en sus disquisiciones teóricas. No es así. En realidad, en mi experiencia, no hay ningún motivo de sospecha mutua. Al contrario, me parece que es importante que desde la academia se piense en los esfuerzos que hace la gente que se organiza para exigir el cumplimiento de nuestros derechos humanos en particular y nuestros derechos ciudadanos, en especial aquellos que trabajan para que esto sea posible desde los derechos de la infancia. Sí me parece necesario que, y claro, no soy la única, pero comparto esta necesidad de que trabajemos de manera más coordinada. Quienes hacen estos esfuerzos desde las organizaciones civiles y quienes, por ser académicos, estamos destinados a pensarlo, a analizarlo, a reflexionarlo. Creo que tenemos que abrirnos más a lo que sucede en nuestra sociedad, no solamente para detectar lo que no se puede o los obstáculos, que es muy importante, sino también detectar lo que sí se puede, las buenas prácticas, las prácticas exitosas, que siempre son, digamos, en este plano un poco experimental, siempre son un poco marginales, pero nos permiten pensar desde ahí las prácticas educativas de la educación formal. Es decir, yo creo que la escuela se puede nutrir mucho en su quehacer si voltea un poco a mirar estos esfuerzos de ciudadanos y ciudadanas que echan mano de todas sus posibilidades de creación, de organización, de capacidad de articularse con otros para construir el bien común. Yo creo que tenemos mucho que aprender de estos ciudadanos. Ana, cuando me dieron este texto, yo voy a ser muy franca, me empezó a apasionar el tema de ciudadanía, por primera vez. Sí, bueno. Es decir, no es que no me haya interesado, ni consideré que no tenga conciencia social, pero me adentró, porque además me permitió ir conociendo el proceso histórico. Pero fue muy interesante que por azares del destino, llegó una amiga que es una ama de casa. No está ni en el mundo académico ni pertenece a alguna organización. Y tomó el libro, empezó a leer la introducción y ella decía, es como muy revelador lo que estoy encontrando en este texto, y solo leyó la introducción, ¿no? Quiero aclararlo, o sea, porque me permite comprender cuál era como la intención en la conformación del Estado-Nación y que yo me he mantenido al margen por completa ignorancia, ¿no? Pero también se preguntaba hasta qué punto las personas que no pertenecen a una asociación civil o alguna organización, ella se preguntaba, ¿estoy al margen? ¿Estoy al margen? ¿Qué pasa conmigo como ciudadana? Aunque ella considera que podría estar haciendo lo correcto desde el ámbito en donde está cotidianamente, ¿qué le puede mostrar como un panorama, un horizonte para sentirse dentro de a estas personas? Bueno, en primer lugar habría que
salirse de este lugar de la culpa ha sido un gran error en muchos planos, desde el calentamiento global hasta la falta de democracia. Echarle la culpa al ciudadano de a pie y responsabilizar a cada individuo. Claro, todos tenemos responsabilidad, por supuesto, pero unos más que otros. Normalmente este ciudadano, esta ciudadana de a pie, que así lo llamamos, no tiene la capacidad de tomar decisiones, orientar las políticas públicas en aras de, por ejemplo, tener derecho a la verdad a través de los noticieros, o tener derecho a una rendición de cuentas honesta por parte de sus autoridades. Sí, todos somos responsables, pero unos más que otros. Y nuestra responsabilidad, en primer lugar, está como en reconocer de qué somos parte, de qué historia estamos hechos. Es muy común, sobre todo últimamente, que cuando nos referimos los mexicanos a México, lo hagamos en un sentido ya de sorna, de burla, como una manera de resistir o de esconder el dolor de lo que se está viviendo. Yo creo que tenemos que superar esa postura. Creo que tenemos que mirar a nuestra propia historia como mexicanos. Y aquí lo que se intentó fue decir, a ver, ciudadano, ciudadana, ¿cómo te educó el Estado? Justamente para que veas que no es culpa tuya el que no tengas pensamiento crítico, participativo, organizativo, propositivo. No, porque la historia del país, la historia de sus proyectos de sociedad, la historia del proyecto de la educación, estuvo centrada más que nada en consolidar un Estado nacional. Y entonces al ciudadano se le enseñó, se creyó que esa era la vía. Se le enseñó sobre todo, se le enseñaron actitudes de veneración a los símbolos como un elemento de identidad nacional. Un territorio, digamos, sagrado que queda un poco lejos de la vida cotidiana, ¿no? Cuando se dice en las ceremonias de las escuelas, los héroes que nos dieron patria difícilmente se refieren a un héroe en particular, a un momento histórico en particular, a una tensión, digamos, entre los distintos sectores de la sociedad o las distintas posturas o modelos económicos. Siempre se ha movido la construcción de la identidad nacional en este terreno de lo sagrado, y por otro lado está este terreno de lo real, que es las más de las veces muy doloroso. Entonces difícilmente se han tocado esos planos. Y entonces una manera de abordarlo era, vamos reconstruyendo cómo se formó la identidad ciudadana, ¿no? Fundamentalmente la mayor parte del tiempo de la historia de la educación se ha dedicado a construir esta identidad, eso, de veneración, pero no de comprensión, y menos de comprensión crítica, y menos de asumir que eso que sucede en el espacio público me compete a mí. Tradicionalmente la formación oficial, digamos, en el sistema educativo nacional del ciudadano, se centró en una especie de adhesión al Estado a ciegas. Es decir, la autoridad gubernamental, por ser autoridad, es incuestionable, ellos son los jefes, ellos deciden, y no se nos enseñó, porque no había las condiciones, porque no estaban las condiciones históricas, culturales, de soberanía, de desarrollo económico y social, no estaban dadas las condiciones para formar a este ciudadano crítico, participativo, que se asume sujeto de derecho, que
que en lugar de extender la mano, abre su demanda de exigencia, de respeto a sus derechos. Y a pesar de eso, ese es, digamos, el contrapeso que puede uno encontrar en la obra, a pesar de eso, se han nacido, se han fortalecido, claro, algunas han desaparecido, pero surgen otras y otras, organizaciones, redes de organizaciones, redes de organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que aunque no hayan aprendido en la escuela, no por la edad que tienen mis informantes, no fue en la escuela donde aprendieron a exigir sus derechos, donde aprendieron a saberse dignos de un trato respetuoso por parte del Estado, no fue en la escuela donde lo aprendieron. Y justo mi pregunta es, ¿y entonces dónde lo aprendieron? ¿No? Y por eso recojo historias de vida que podía haber sido de estos ciudadanos, como podía haber sido de otros, de integrantes de una organización que se ocupa de la defensa de los derechos de la infancia y que enseña a niñas y a niños y adolescentes a las capacidades para la participación ciudadana desde el interior de su escuela, de su comunidad. Y bueno, no es la única organización que se dedica a esto. Yo tomé un caso como para saber, bueno, y estos, ¿dónde se hicieron ciudadanos así? Que además hacen intervención educativa para formar a otros ciudadanos. Eso es lo más interesante. Y entonces la pregunta es, y también, ¿dónde? La pregunta no es mía, la pregunta la formula uno de los niños que se benefician de este trabajo, que le pregunta a una de las integrantes de la organización civil, ¿y ustedes dónde aprendieron a ser maestras así? Porque nuestras maestras no son así. Entonces, bueno, ahí hay el asombro del niño se traslada al asombro del investigador, claro. ¿no? Decir, sí, ¿qué es lo que hace posible una mirada de la infancia que no coloca al niño en el lugar simplemente del que no puede hablar? Porque eso es lo que significa infancia, el que no puede hablar. Acá es todo lo contrario. Es, de acuerdo a la Convención Nacional de los Derechos de la Infancia, el niño tiene derecho a voz y a expresar su opinión desde que le es posible con respecto a los asuntos que le competen y a participar en la toma de decisiones con respecto a los asuntos que le competen. Ana Corina, sí. Eso me pareció muy interesante y muy innovador en tu texto. Generalmente, como lo acabas de decir, las voces de los pequeños se quedan al margen en este tipo de investigaciones. Y entonces aquí hay presencia de infantes, eso me parece que es un gran aporte del texto. Y otro de los grandes aportes, y que además me mostró la ruta con la que tú iniciaste el trabajo y fuiste abordándolo, fue que planteas y muestras lo metodológico. Pocos textos lo hacen, generalmente nos muestran los resultados, pero no nos cuentan cómo le hicieron. Y entonces eso es muy interesante en tu texto y muy claro. Ahora, partiendo de que, y que queda clara esta noción de que el Estado, esta idea de conformar al ciudadano se fue declinando hacia finales del siglo XX, justamente tú tocas este punto en tu trabajo. A partir de esta movilidad, de esta población en movimiento, de las migraciones, y que se han roto solidaridades tradicionales, así le llamas, y eso es cierto, lo puedo mirar inmediatamente en el fraccionamiento en donde vivo, ¿no? De pronto vienen de todos lados y no hay una identidad en común, ¿no? Se empiezan a perder este tipo de prácticas de bien común, de solidaridad, de comunalidad, y entonces de pronto este mundo industrializado parece que nos llevara a un proceso individual. Entonces, ¿cómo se va reconstruyendo, reconstituyendo esta nueva ciudadanía a partir de estas nuevas identidades? ¿Cómo lo abordas, Ana? Bueno,
Lo que yo hice fue recuperar la experiencia y el trabajo, no solo de esta organización, sino de todas las que hay atrás de ellas para que esta organización pudiera surgir. Atrás de esta hubo antes otra que se llamó el Consejo Mexicano de Apoyo a la Infancia, que trabajaba con niños en situación de calle. Hubo el proyecto Netzahualpili en Ciudad Netzahualcóyotl, que trabajaba con las madres que se organizaban para cuidar la crianza de sus hijos más pequeños y que pudieran trabajar. O sea, hay muchas experiencias colectivas que hace falta darles un lugar de visibilidad. En primer lugar, como para reconstruir nuestra propia imagen. Los mexicanos y las mexicanas podemos hacer las cosas bien, las podemos hacer con cuidado, las podemos hacer con responsabilidad, las podemos hacer con cariño. Y a veces lo que necesitamos es simplemente este reconocimiento en primer lugar de nosotros mismos, recuperar como los climas de confianza y las redes de confianza. Yo creo que no hace falta ni descubrir el hilo negro, ni partir de cero. Mi planteamiento es que hay que recuperar el camino que ya hemos recorrido en este esfuerzo por ayudarnos unos a otros para resolver los problemas compartidos. Y estoy segura que si le preguntamos a cada persona como esta amiga tuya, no importa si no es académica, si no es maestra, si no es alguien de la sociedad civil, cada uno tiene una experiencia o en su familia, o en su barrio, o durante el terremoto, o en un accidente. Cada uno ha vivido la experiencia de lo que en México significa este deseo de ayudar a alguien que está en una situación difícil o este deseo de vamos a ver qué hacemos, cómo lo resolvemos, ¿no? No desde el, pues ni modo, pues me vale, pues cada quien que se rasque con sus uñas. A mí me parece que justamente hay que sensibilizarnos en aras de esta rehumanización de la imagen de nosotros mismos. Y no hay que inventarnos, hay simplemente que recoger la memoria de estas experiencias, que son muchas. Estoy segura que cada uno en su propio pueblo, en su barrio, tiene referencias de experiencias donde pudieron salir adelante, al menos parcialmente, al poner en juego la capacidad de apoyo mutuo, el reconocimiento de nuestra mutua interdependencia. No estoy con esto queriendo negar la necesidad del respeto a la diferencia de cada uno, el respeto a nuestra individualidad. Esto no está peleado con eso. Sí, sí, sí. Todos tenemos derecho a esta particularidad porque todos somos únicos, especiales, ¿no? Aunque el universo entero se volviera a ser, nunca más habrá uno como tú, como yo, como los compañeros que están detrás de las cámaras. Somos irrepetibles y nadie nos puede quitar ese derecho a la particularidad, a la diferencia. Nos concierne el asunto de los otros más de lo que suponemos. El reconocimiento es colectivo, es decir, ¿con eso es suficiente? Claro, el reconocimiento, y justamente a eso apunta la educación ciudadana, el reconocimiento y el desarrollar la capacidad para vivir con otros, para construir con otros, para acordar con otros, para desarrollar proyectos con otros, para aprender de los errores con otros, ¿no? Es con el otro. ¿El texto daría pistas? Desde luego que sí. Desde luego que sí, en el sentido de en el último capítulo, por ejemplo, yo analizo las vidas personales, sobre todo de las mujeres, porque la gran mayoría de las informantes
fueron mujeres. Mi intención no fue hacer explícito una perspectiva de género, pero así fue. Yo no niego con esto que los hombres también tienen esta capacidad, pero resulta que mis informantes, la mayoría fueron mujeres. Y muchas de ellas algunas de ellas no habían pisado la universidad y habían ya tenido experiencias vinculadas, por ejemplo, a luchas de las madres en zonas urbano marginadas. O sea, en este caso pesó la vivencia de una maternidad, digamos, socialmente compartida de madres ciudadanas que se involucran en soluciones colectivas para atender necesidades tan básicas como la alimentación de sus hijos. Sí, claro que hay pistas, aunque no está pensado para este texto en particular, es más un reporte de investigación. Pero nos adentra, ¿no? Pero permite pensar de otra manera las prácticas educativas destinadas a educar al ciudadano. Hace falta vivir la experiencia de ser parte de un proyecto colectivo para que eso tenga sentido para nosotros. Luego entonces hay que permitir en la escuela permitir, acompañar, regular procesos de proyectos colectivos, y para que la escuela se salga un poco de este plano del vigilar, castigar, de este plano policíaco para atender los enormes problemas de violencia que estamos viviendo, y para darle voz a las niñas, los niños y los adolescentes, para que ellos también sean parte de la solución, para que ellos también puedan ser parte de la construcción del reglamento, por ejemplo, escolar, en fin. Ana Corina, pues el tiempo se nos acaba, ¿no? Estoy acordando una frase en un seminario que decían: cuando se invisibilizan mis prácticas y mi identidad, demando el reconocimiento a la diversidad, pero cuando soy discriminado, demando igualdad en derechos. El libro está muy interesante, acérquense a él, ¿no? Formación Ciudadana e Identidad, Voces de la Sociedad Civil, de Ana Corina Fernández Alatorre. Muchas gracias por estar con nosotros, está apasionante el tema, que tengan buena tarde, hasta luego. Gracias, muchas gracias a ustedes.